Le invito a que abra su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a leer, para comenzar, el mismo versículo que hablamos el domingo pasado. Génesis capítulo 2, el verso 15. Esto va a ser como una continuidad del tema que estuvimos compartiendo el domingo, que hablamos del jardín del Edén, el jardín de Dios. Tenemos Génesis capítulo 2, verso 15. Amén. Si usted lo encontró y gusta ponerse de pie, vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Gloria a Dios. Hasta aquí. Amén. Voy a pedir a mi hermano Manfredo que por favor nos dirija en una breve oración. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, les decía, el domingo pasado comenzamos a hablar del jardín del Edén. Y también creo que hablamos de los distintos jardines que Dios ha establecido. Encontramos en el jardín del Edén una curiosidad, un detalle que considero que es importante. Dios no solo es el creador de todas las cosas, sino que también es el administrador. O sea, una cosa es crear, pero administrar encierra un mayor compromiso. Y Dios está comprometido totalmente con lo que creó y con todo lo que depende de esa creación. Él administró de la mejor manera todas las cosas. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por Amén. eso? Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, el Dios que tenemos. Él crea la tierra y todo lo que nuestros ojos contemplan, los cielos, las estrellas, todo lo que usted imaginable, conocido e desconocido, inimaginable. Él creó el mundo visible y también lo invisible. Dios es el creador de todas las cosas. Y este creador no solamente, repito, administra todas las cosas, sino que lo hace dando el ejemplo. Por eso, cuando Él crea la tierra, dice la Biblia que crea un jardín, ¿sí? El jardín del Edén, el paraíso también conocido. Y lo crea de la mejor manera, con los mejores árboles, con los mejores frutos en ese lugar. Hemos mencionado el domingo pasado que en esa tierra que Dios había creado, todavía faltaba lo mejor de lo mejor de ser sembrado a lo largo y a lo ancho de la faz de la tierra, pero el producto original, o sea, el prototipo de todo lo que iba a ser sembrado, de todo lo que iba a ser establecido a lo largo y a lo ancho de la tierra, estaba allí en el jardín del Edén. Amén. En el jardín del Edén dijimos el domingo pasado, a manera de resumen, de que había dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos conocemos esa historia, se enseña en la escuela dominical a los niños, donde el árbol de la vida, todos sabemos que representa a Jesucristo, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, en otras versiones de la ciencia del bien y del mal, entonces refleja aquello que Dios había sembrado en aquel lugar, pero no quería que nuestros primeros padres, Adán y Eva, comiesen del fruto de ese árbol. ¿Por qué? Porque Dios los había creado para que el hombre dependiera pura y exclusivamente de Él, y no dependiera de las circunstancias o del conocimiento del bien y del mal. Muchos a veces piensan que conocer el bien y el mal es bueno, pero sin embargo nosotros vemos en esto de que Dios es sabio y Él sabía muy bien que el hombre no debía tener conocimiento del bien y del mal, sino que tenía que depender pura y exclusivamente de Él, del Creador. Amén. Y para eso tenía que alimentarse del árbol de la vida,
que refleja o simboliza al Señor Jesús. Esos árboles estaban en ese lugar. Ese árbol no tenía un fruto que pudiera ser sembrado en otro lugar de la tierra. Pero ese era el lugar donde en el jardín del Edén estaban estos dos árboles. Y había muchos más árboles de frutos deliciosos, exquisitos, hermosos, maravillosos, que estaban en ese jardín del Edén. Es más, también la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis, al final de todas las cosas, al final de la escritura, ¿verdad? El Génesis es el comienzo, el Apocalipsis es el final. Nos habla también de ese jardín del Edén, en donde encontramos también todos esos árboles que están allí presentes en ese lugar. Esto nosotros podemos mirar de estas cosas desde diversos ángulos. Básicamente dos: desde el punto de vista espiritual o alegórico, o simbólico, si usted quiere de esa manera, o desde el punto de vista literal, original, genuino, ¿sí? Físico. Bueno, yo creo que esa existencia de dos maneras de ver las cosas son reales. Tanto un jardín del Edén físico, un jardín del Edén palpable, existente, que se mantiene, y un jardín del Edén espiritual. Y nosotros podemos ver allí entonces de que esos árboles, el árbol de la vida, está en el libro de Apocalipsis, en ese jardín o en ese paraíso maravilloso, glorioso que Dios ha creado. Y pone al hombre en ese paraíso original, en el huerto del Edén, ¿sí? Lo pone el hombre para que lo labrase. Pero ¿quién lo trabajó primero ese huerto? ¿Quién fue el que primero se puso a trabajar? Dios mismo. No solamente el Dios creó, sino que Él estableció esas plantas. Usted sabe muy bien, especialmente quienes hacen esos trabajos, lo difícil que es establecer un jardín. A mí siempre me llamó la atención, pero nunca fui bueno para trabajar con plantas. Planté árboles, pero nunca sembré flores, para serle sincero. Mi esposa es la que le gusta sembrar flores en la casa. Bueno, y yo miro, me gustan las flores, pero nunca tuve la inclinación de hacerlo, de ponerme a trabajar en ese aspecto. Sí me gusta plantar árboles frutales. En mi país tenía una casa en donde yo había llenado el lote, el terreno que teníamos de árboles frutales, de distintas frutas. Pero eso me apasionaba, me gustaba mucho, porque un árbol nos habla mucho. Y otro día vamos a traer una prédica o enseñanza acerca de la importancia que tienen los árboles, y desde el punto de vista espiritual. Pero el tema es que cuando uno trabaja cultivando un jardín, el trabajo es arduo, duro. Es un trabajo de todos los días si usted quiere mantener un buen jardín. Entonces, yo el domingo pasado pregunté quiénes trabajaban en landscaping, ¿no? Y había algunos hermanos, hoy creo que hay uno nomás. En landscaping no hay más, ¿sí? Bueno, si alguien necesita de landscaping, ahí está el hermano Manfredo, ahí lo llama. La hermana también tiene compañía de landscaping. Así que llama a estos hermanos, hacen un buen trabajo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el tema es que es un trabajo delicado, es un trabajo fuerte, es un trabajo duro, bajo el sol, cuando acá en invierno no se puede hacer ese trabajo, pero se hace en el verano. Y entonces cuesta mucho sembrar un buen jardín, adornarlo, arreglarlo. Bueno, eso es lo que hizo nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Creó el jardín del Edén y estableció lo que había de ser plantado, cultivado en ese lugar. Muchos de los árboles que se encuentran en ese lugar son árboles, ¿verdad?, que sirven de bendición a las naciones, dice el libro de Apocalipsis. Las hojas de los árboles que crecen a los lados del río que desciende del trono de Dios son hojas que traen sanidad a las naciones. Entonces ahí vemos nosotros la importancia que tiene ese lugar. Todo lo bueno sale de ese lugar. Y el trabajo que Dios había hecho ahora consistía en crear a un jardinero que lo reemplace a él. O sea que uno de los oficios de Dios fue jardinero. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así que, hermano, usted hace el mejor de los trabajos, ¿eh? Hermana, lo mejor de los trabajos. Dios comenzó su oficio de jardinero en el huerto del Edén.
y luego lo puso a Adán para hacer ese trabajo, para continuar ese trabajo. Entonces, Adán y Eva tenían ese compromiso, esa responsabilidad de seguir trabajando en ese lugar, cuidándolo. Había un río que descendía, 3 ríos, 4 ríos, no voy a mencionar eso ahora, que regaban aquel lugar, ¿verdad? Sabemos que la vegetación necesita de agua, y entonces el trabajo de Adán era regar todo muy bien, acomodar todo, y también tomar de ese lugar para llevarlo al resto de la tierra. ¿Sí? Eso nos explica. ¿Por qué? Porque los árboles, repito una vez más como dije al comienzo, que estaban establecidos en el huerto del Edén, no estaban en el resto de la demás tierra. El trabajo del hombre era eso, sacar de ese lugar y llevar y plantar en el resto de la tierra. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. O sea que ahí nos da, ¿verdad?, la pista, la evidencia de que hay un lugar de provisión. Hay un lugar donde están las cosas buenas. Hay un lugar donde se puede extraer lo mejor de lo mejor. Y por la fe nosotros tenemos acceso hoy en día a ese lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Cuando el hombre pecó, fue expulsado del huerto del Edén. No era compatible su carácter y su naturaleza ahora, después de haber pecado, con la santidad de Dios. Cuando el hombre estaba junto a Eva, su esposa, en el huerto del Edén, y estaban ellos sirviéndole la tarea que Dios los había puesto a hacer, entonces ellos estaban en la presencia misma de Dios, en un lugar de gloria. Ese lugar era un lugar glorioso, un lugar maravilloso, un lugar de paz, un lugar de armonía, un lugar de bendición, porque donde está Dios, ahí hay bendición. Amén. Pero ahora el hombre, conocemos la historia, pecó, fue expulsado del Edén. Dije el domingo pasado algo que quizás en alguna oportunidad vamos a profundizar con la ayuda del Señor. Imagínenselo a Adán y a Eva, ¿sí?, cuando es expulsado del huerto del Edén. Adán y Eva fueron creados en ese lugar. No vieron ni conocían otra cosa. O sea, sí conocían el resto de la tierra, porque no había una puerta de entrada y de salida del huerto del Edén. Pero entonces, ahora sí, cuando ellos pecan, desobedecen a Dios, son expulsados, y Dios establece una puerta bloqueada, 2 querubines con espadas encendidas cerrando el paso para cualquiera que quisiera entrar a ese lugar. Y Dios lo hizo porque dijo: no voy a permitir que Adán y Eva, que pecaron, se contaminaron y se mancharon, ¿verdad?, con el pecado sembrado por la serpiente, entonces vuelvan a entrar a este lugar y coman del árbol de la vida. Porque de esa manera, al comer del árbol de la vida, iban a tener vida eterna. Imagínense que iban a tener vida eterna sencillamente sin haber sido redimidos del pecado. Y eso Dios no lo iba a dejar pasar por alto. Dios tenía un plan. No era la manera de entrar, sino que ellos tenían que entrar a través de alguien, ¿sí? Y ahora eso es parte del Evangelio. Todo es el Evangelio, pero ese que permitió la entrada en ese lugar se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, y digo que permite la entrada a ese lugar porque ese lugar, el jardín del Edén, está abierto de par en par para los verdaderos hijos e hijas de Dios. Amén. La Biblia nos dice de que cuando Jesús murió en la cruz, el velo en el templo de Jerusalén, se rasgó de arriba a abajo. Se rasgó. ¿Se acuerda cuando hemos enseñado del tabernáculo? Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice entonces que ese velo, que solo podían ver los sacerdotes que ministraban en el lugar santo,
A las 3 de la tarde, cuando el Señor Jesús expiró de aquel día de la crucifixión, entonces dice que ese velo se rasgó de arriba abajo. Eso nos indica que no fue una mano humana el que lo cortó. Significa que fue el dedo de Dios. Amén. No había escaleras en ese lugar. Se rasgó, se abrió. Un lugar que no podía entrar nadie de los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Al lugar de la misma presencia de Dios. Pero ahora, al estar rasgado ese velo, entonces esa puerta se abrió. Para que con fe, cualquiera que tenga genuina fe, pueda entrar a la misma presencia de Dios. Algo que nos enseña el libro a los hebreos, o la carta a los hebreos. Léalo, es interesante. Entonces, ahí vemos como hoy nosotros, a través de la fe, tenemos acceso a la misma presencia de Dios. A pesar de que nosotros hemos sido pecadores, pero como hemos creído en Jesucristo, la Biblia nos dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La Biblia nos dice que hemos nacido de nuevo y ahora ya no tenemos esa naturaleza caída en nosotros gobernándonos, sino que la naturaleza de Cristo es la que nos gobierna. ¿Cuántos alaban al Señor? Una nueva naturaleza. Y es en esa nueva naturaleza que podemos entrar a la misma presencia de Dios, al mismo paraíso de Dios, al mismo huerto del Edén, al mismo lugar de provisión, al mismo lugar de gloria, al mismo lugar de bendición. Es ahí donde Dios quiere que nosotros estemos. Amén. Y si nosotros buscamos de la ayuda y la guía del Espíritu Santo, con seguridad les digo que Él nos va a llevar y nos va a llevar a entrar a ese lugar. Porque para eso Dios nos ha salvado, para que volvamos a ese huerto del Edén, para que volvamos al verdadero propósito para nuestra vida. Amén. El verdadero propósito de Dios muchas veces no coincide con el propósito que nosotros pensamos que tenemos en la vida. A veces creemos nosotros que vivimos como vivimos, hemos nacido como hemos nacido, en el lugar que nacimos, y que ahora vivimos para tal o cual cosa, sencillamente porque las circunstancias de la vida así lo determinaron. Pero no es así. Dios tiene un plan y tiene un propósito inalterable. Amén. Y en su debido tiempo, con sus hijos, con sus escogidos, Él va a implantar ese propósito en nosotros. Y lo comienza haciendo, permitiéndonos entrar a contemplar su gloria, entrar en ese lugar de gloria, de su presencia, a ese lugar maravilloso. ¿Cuántos quieren estar en ese lugar? Amén. Pastor, ¿cómo puedo yo entrar a semejante lugar llevando la vida que vivo, viviendo como estoy, siendo pobre, siendo ignorante, siendo esto, siendo lo otro? Alguno quizás diga, no, yo no estoy calificado, no tengo documentos, yo no tengo estudios, no importa nada de eso, porque para entrar en la presencia de Dios ningún requisito humano es válido. Lo único que se requiere es la fe en el Señor Jesús. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros entremos a ese lugar, a ese paraíso. ¿Para qué? Para que trabajemos en el trabajo que Dios planeó y determinó que hiciéramos. Muchos de nosotros a veces hacemos cosas en la vida que Dios nunca planeó que las hiciéramos. Quizás ahora usted está haciendo un trabajo que no está dentro del plan de Dios. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? No soy yo quien va a determinar eso. No hemos sido llamados a ser jueces o a determinar el rumbo y el propósito de la vida de las personas. Pero tú te vas a dar cuenta de eso de una manera muy sencilla. ¿Te satisface lo que estás haciendo? ¿Hay satisfacción personal de la manera que estás viviendo? ¿Hay algo que realmente te indica en tu interior de que sí estás en el propósito de Dios? ¿De que sí has nacido para hacer eso que estás haciendo?
O sencillamente considera que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque es un medio de ganarte la vida. O porque te trae ciertas satisfacciones momentáneas, pasajeras. O porque eso es lo que encontraste y no hay más. Eso es lo que estudiaste. Mire, yo estudié cosas que me equivoqué porque no tenía la guía de Dios. Yo estudié cosas que no me sirvieron. Perdí tiempo estudiando algo que después abandoné. Perdí mi tiempo. ¿Por qué? Porque no conocía el propósito para el cual Dios me había llamado. Entonces muchas veces nosotros hacemos cosas en la vida que las hacemos porque las circunstancias nos obligan a hacerlas. Y no deben ser las circunstancias las que gobiernan nuestra vida. No deben de ser los factores externos que gobiernan nuestra vida. No deben ser las demás personas que gobiernan nuestra vida. No debe de ser la tradición o la cultura la que gobierna nuestra vida. Lo que gobierna nuestra vida tiene que ser el Dios mismo, el Todopoderoso, y lo hace a través del Espíritu Santo. Si usted lo quiere, lo puede tener. Pero ¿queremos? ¿Deseamos ser dirigidos de esa manera? ¿O nos resistimos a la guianza del Espíritu Santo porque pensamos que nos va a llevar a un camino muy difícil? Algunos consideran. Pensamos que vamos a ser llevados a vivir de una manera que no le agrada a nuestra carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Usted sabe que mucha gente quisiera ser cristiano, quisiera tener a Cristo y amar a Cristo intensamente, pero no lo logran hacerlo sencillamente porque se aman más a sí mismos. Se aman más a sí mismos que a Dios. Aman más su alma. Aman más las emociones que viven y practican y que les causan cierta satisfacción pasajera, momentánea, porque cuando se termina el efecto de esa emoción, se vuelve al pantano, se vuelve a la ruina, se vuelve a la miseria, se vuelve al fracaso, se vuelve al dolor. A veces nosotros pensamos que debemos de hacer las cosas que nos gustan nada más, pero ¿a qué parte de nuestro ser le gusta lo que hacemos? ¿A nuestro nuevo hombre en Cristo o a nuestra naturaleza caída? ¿Me explico, mi hermano? ¿Me explico cuando digo a nuestra naturaleza caída? Cuando hablamos de naturaleza caída, hablamos de la carne, de todo aquello que hay en cada uno de nosotros, que si lo alimentamos, nos va a conducir a la ruina, a la miseria, al dolor. Quizás una satisfacción del momento, pero luego el dolor, el lloro y el crujir de dientes. Y así muchos van a ver terminadas sus vidas sobre esta tierra sin nunca haberse atrevido a abrazar el plan y el propósito de Dios. Qué triste, ¿verdad? Haber escuchado y haber hecho caso omiso, ignorar el plan de Dios. Ignorar el plan de Dios es ignorar a Dios mismo. Ignorar el plan de Dios es ignorar a Cristo, es rechazar a Cristo, es darle la espalda a Dios. Ignorar el plan de Dios es anularse a sí mismo. Ignorar el plan de Dios es el camino más rápido al infierno. O sea, el ser humano muchas veces por cobardía, por intereses o por vaya a saber qué cosas prefiere vivir como vive. Algunos miserablemente. No estoy hablando de miseria económica, estoy hablando de miseria espiritual, miseria anímica. Pudiendo haber conquistado, hecho, obtenido victorias maravillosas de la mano de Dios, no se atrevieron a creer que Dios quería algo mejor para ellos. Amén. Hay jóvenes aquí, otros se fueron arriba, pero qué importante que los jóvenes sepan que tienen un plan
de parte de Dios y un propósito para sus vidas. Hay algo que Dios ha establecido en nosotros. Y Dios quiere que el hombre vuelva a su presencia, al huerto del Edén. ¿Por qué? Porque ahí está lo mejor de lo mejor. Cuando tú entras a ese lugar, te vas a encontrar con maravillas, te vas a encontrar con revelación, te vas a encontrar con gracia, poder, paz, presencia de Dios, con los frutos que vas a encontrar en ese lugar, que van a alimentar tu espíritu, van a alimentar tu vida. Vas a caminar en ese lugar por la fe, lo vas a contemplar y vas a decir: gracias, Señor, porque ahora estoy en este lugar, el lugar donde tú siempre quisiste que estuviese. No era tu voluntad, tu intención que yo estuviese en una cantina o en un estadio de fútbol, o agarrándome a golpes, o teniendo enemistades, o teniendo tantas situaciones que me toca pasar en la vida. No era nunca tu propósito ese de trabajar como yo estaba trabajando, errónea, equivocadamente, sino que tu plan y tu propósito era tenerme en este lugar. De ese lugar fue expulsado Adán y Eva. ¿Cómo salieron? No sé. Yo creo que Adán siempre la quiso a Eva. ¿Cuántos alaban al Señor? A pesar de lo que hizo. Porque él también era culpable. Eva lo tentó porque la serpiente la tentó a ella. Pero yo creo que Adán se fue caminando de la mano de Eva. No lo dice la Biblia. Lo imagino, lo supongo yo. No me acuse como a veces se encuentra en el Facebook: usted predica lo que no dice la Biblia. La gente busca el pelo en la leche, ¿verdad? Busca el puntito negro en la pared blanca. Una suposición, por eso lo aclaro. No dice la Biblia que se fueron tomados de la mano, pero tengo que creer que así fue. Lo puede compartir o no, ¿sí? Pero no creo que se fueron enojados el uno con el otro del huerto del Edén. Si no, hubiera sido muy difícil sobrevivir, subsistir en esa tierra salvaje. Se cerró la puerta. Las tinieblas se hicieron. La oscuridad. La oscuridad que viven muchas personas sin Cristo. Las tinieblas. La inseguridad. No hay certeza de nada. No hay rumbo. ¿Hacia qué lugar fueron? Uno se pregunta. Yo me lo pregunté: ¿a dónde habrán ido primero? Yo creo que no se fueron muy lejos de esa puerta, porque pensaron o creyeron de que algún día se abriría. No estaban lejos de la puerta, se asentaron cerca, porque los recuerdos, porque la vida que habían vivido en el huerto del Edén les traían seguridad, les traían paz. No se olvidaron ellos de lo que sucedía en ese lugar. Lo vivieron, lo experimentaron, estuvieron. Pero ahora, ¿dónde? No eran el león mansito que él había nombrado: tú te vas a llamar león, ni el tigre tigre. Ese lo estaba esperando, pero ya no manso, una fiera salvaje. ¿Sí me explico? Y usted puede deducir muchísimas otras cosas que, aunque no dice la Biblia, nosotros podemos imaginarlas, porque para eso Dios nos dio el don de la imaginación. ¿Sí o no? Si no, Dios no hubiese hecho sin imaginación. No te imagines nada. Vive por lo que ves y nada más. Pero usted tiene un cerebro, una mente, y tiene un grado de imaginación. ¿Sí o no? No se imaginen mal las cosas. Amén. El tema es que ellos ahora estaban en ese lugar, fieras, serpientes, animales que hacían peligrar su existencia, que les podían lastimar, dañar. Y lo más triste, no traían nada en sus manos de aquellos frutos que había en el huerto del Edén. Dije el domingo pasado que salieron con las túnicas de pieles, nada más.
que Dios les había provisto. Y dije algo más, con una promesa. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios nunca nos deja sin una palabra, sin una promesa. Amén. Y ellos salieron de ese lugar, y por eso yo creo que muy lejos no se fueron, estaban ahí cerca. Ahí cerca. Hicieron, no digo una carpa porque no había carpas en esa época, o ellos la inventaron, ¿no? Con ramas, no sé. La cuestión es que ahí estaban. Pero el propósito de Dios no era que estuvieran ahí, sino que estuvieran dentro del huerto. Y para eso, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo unigénito, para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Envió a Jesucristo, al Hijo de Dios, a que se encarnara, se hiciese carnes, sin pecado, sin mancha, Dios en la carne, el Hijo de Dios. Y ahora Él muriendo por nosotros, ¿para qué? Para que el velo en el templo se rasgue de arriba abajo y para que ya no hubiera ningún obstáculo para entrar a la misma presencia de Dios. Para que no hubiera obstáculo para entrar en ese paraíso perdido, para entrar en ese Edén glorioso, para entrar en la misma presencia del Señor. Ya no hay obstáculos para que los que por la fe se deciden a entrar a Cristo Jesús. ¿Lo quieres? Amén. ¿Lo queremos de verdad? O escuchamos esto y el pastor diciendo fantasías, ¿no? Una vez alguien me escribió y me dijo: usted fantasea mucho. Vaya a la palabra, al grano. Le agradezco a todas las personas que no están de acuerdo con lo que a veces digo. A veces ayudan y a veces desayudan, pero cuando desayudan yo no los tengo en cuenta, no me hago ningún problema. Porque yo no vivo por lo que dicen los demás, yo vivo por lo que dice Dios de mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, el tema es que cuando uno entra en la presencia de Dios, vuelve a tener acceso a todo lo que el hombre habría perdido. El gozo, la alegría, la paz, la seguridad, la abundancia, el propósito. Todas esas cosas se pueden encontrar en ese huerto maravilloso. Se me fue el tiempo, pero hay otros huertos que habla la Biblia. Allí el hombre traicionó a Dios. Qué palabra dura la traición, ¿no? Traicionar, dar la espalda, darse vuelta como una media. Traicionar es olvidarse, ignorar, ¿verdad? Decir, ok, no me interesas, no vales nada para mí, te traiciono. Y eso es lo que hizo Eva y Adán, Adán y Eva. Se arrepintieron, por supuesto. Como todos los traidores un día se arrepienten. No hay traidor, hermano, que no se arrepienta. ¿Se acuerda de Judas? También se arrepintió. Pero le costó caro, se ahorcó. El arrepentimiento llega, ¿sí? En todas las traiciones, pero a veces llega tarde. Yo sé que acá no hay ningún traidor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y los que están mirando ahí tampoco hay traidores. Si los hubiera, yo quiero decirle de que hay esperanza en Cristo Jesús. Pero hay un tiempo para todo. No dejar pasar la oportunidad es muy importante. La Biblia nos dice que hoy es el día de salvación. No es mañana, no es cuando nos antoja a nosotros ser salvos. No lo determina el hombre el momento de la salvación. A veces hay quienes especulan y dicen, bueno, yo quizás el mes que viene voy a rendir mi corazón a Cristo, voy a recibir al Señor Jesús. Quizás el año que viene me bautice y quizás yo sirva a Dios algún momento en mi vida. Nunca vi que alguien que razonara en esos términos hiciera o concretara algo genuino, verdadero. Nunca llegaron a nada. Son algunos pocos años que tengo sirviendo al Señor, 43 más o menos, casi 44. Le puedo decir que nunca vi que alguien que pospusiera
que dijera, hoy no, mañana sí, entonces consiguió algo de parte de Dios. Porque lo que se recibe de Dios se recibe cuando Dios lo ofrece. Así que siempre que recibamos el ofrecimiento de Dios de algo, tomémoslo. Amén. Recíbalo, abrácelo, téngalo. Y si la salvación se ofrece, agárrelo. Porque es gratis. Porque no se pide nada. Solamente fe. Amén. Fe. Pero algunos lo dejan pasar por alto. Faraón recibió muchos consejos de Moisés y advertencias, pero en vez de él ceder a los planes y al propósito que Dios tenía con Israel, endureció su corazón. ¿Y cómo le fue? Lea la historia y usted va a darse cuenta cómo terminan aquellos que se resisten a Dios. No trato de sembrar miedo ni temor, Dios me libre de eso, porque el Evangelio no se predica sembrando el miedo y el temor. El Evangelio se siembra con amor. Pero es muy importante decirlo. ¿Para qué decirlo, pastor? Decirlo porque el día del juicio no va a haber ninguna excusa. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor va a decir, pero lo escuchaste, se te dijo, se te advirtió, tú tuviste la oportunidad y la dejaste pasar por alto, no me tuviste en cuenta, no creíste en mí cuando tenías que creer. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el diablo cree en Dios, pero tiembla. Todos los seres de esta creación, un día, aunque ahora, incluyo los seres humanos, aunque ahora muchos lo rechacen, un día van a creer en Dios, porque lo van a ver. Oh, era cierto. Era cierto. Ahora resulta que todo eso que negué era cierto, pero es demasiado tarde. Demasiado tarde para creer. Porque se cree en esta vida. Después ya no hay más tiempo. ¿Podemos dar gloria a Dios? Entonces, ahí vemos que Dios pone a nuestra disposición ese huerto, ese jardín del Edén. ¿Para qué? Para que entremos en él, para que nos sirvamos de él. La Biblia nos habla de otros jardines. En ese lugar se traicionó a Dios, como dije. En ese lugar, de ese jardín, entonces encontramos la separación del hombre de Dios. Pero dentro del plan de Dios había otro jardín, el de Getsemaní. Voy a ser breve por razón de tiempo. ¿Cuántos se acuerdan del jardín de Getsemaní? ¿Recuerdan cuando ellos tuvieron la última cena? El Señor y sus discípulos terminaron de cenar, cantaron y se fueron a un jardín llamado Getsemaní. Y la Biblia nos dice que allí el Señor Jesús dice en el capítulo, en Marcos 14, el verso 32, vamos a comenzar leyendo, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Era un jardín, pero una angustia. La angustia que sufre todo ser humano cuando está lejos de Dios. Y ya el Señor Jesús empezaba a angustiarse, porque sabía lo que venía. Sigo leyendo. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo que quieras tú, Señor, no lo que yo quiero. Ahí vemos un deseo, una voluntad separada del Hijo y de la del Padre, donde el Hijo dice y pide: no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén.
porque él no quería, en su humanidad, pasar a beber esa copa. No sé si me explico el término de beber de esa copa. La copa del juicio de Dios. La muerte que le estaba esperando. La cruz que venía al otro día. La cruz que iba a llevarse su vida. Pero él sabía que era parte del plan de Dios, pero en su humanidad sintió lo que siente todo ser humano cuando se aflige. Se angustió hasta la muerte. Amén. Cuando veamos a alguien angustiado por X razón, a veces tenemos la tendencia a animar, a alentar, y eso es bueno, pero mire, dejemos que la aflicción o la situación que a veces viene de parte de Dios trabaje. Amén. Esta aflicción del Señor no venía de parte del diablo, venía de parte de su Padre Celestial. Tenía que pasar por eso. Tenía que transitar ese camino. Tenía que beber de esa copa. Dios no le respondió nada. Él oró, pero él comprendió: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y en la vida del Señor Jesús siempre, pero siempre se hizo la voluntad del Padre. Amén. Y ahí él aceptó el plan, lo asumió, sabía a lo que iba. Por eso se volvió a sus discípulos, terminó de orar, comprendió que aunque para Dios todas las cosas eran posibles, y él podía decir, Dios, el Padre, decir, no, vamos a buscar otra manera. Podría buscarse otra manera, no sé, pero ese era el plan de Dios. Y entonces el hombre tenía que ser salvo por la muerte, el sacrificio del Señor Jesús. De otra manera no habría salvación. Ese jardín nos habla mucho, y quisiera haber tenido un poco más de tiempo para hablar de ese jardín, en el sentido de que era un lugar lúgubre, un lugar oscuro. Era de noche, quizás había neblina, la neblina que sientan todas las almas oprimidas, los corazones abatidos, afligidos, como el del Señor en aquella noche. Él era tan humano como tú, como yo, como todos. Se afligió hasta la muerte. Y entonces ese jardín nos habla de parte de la obra de la salvación. En el jardín del Edén, entonces encontramos que el hombre traiciona a Dios, pero en el jardín el jardín o en el huerto de Getsemaní, el hombre lo entrega. ¿Por qué lo entrega? Se levantaron, se reunió con sus discípulos, ahí llega Judas con los soldados romanos. Es entregado. Le da un beso a Jesús, porque él previamente había pactado con los soldados: aquel a que yo bese, ese es Jesús. Estaba oscuro, era de noche, y entonces se acerca Judas y le da un beso, el traidor. Con un beso le dijo el Señor: ¿me entregas? Ya sabía a qué venía. Es que había 30 piezas de plata que se le habían dado por ese trabajito. Y entonces lo capturan al Señor y se lo llevan. Desorden, confusión, sus discípulos se apartan. El Señor queda solo. ¿A merced de las circunstancias? No, nunca. A merced del plan de Dios. En Getsemaní también estaba el plan de Dios. Amén. Hasta aquí voy a llegar por razón de tiempo en esto. Pero luego, el Señor murió en la cruz, es sepultado. Dice la Biblia que en tercer día resucitó de entre los muertos. Y hay otro lugar de las Escrituras que nos hablan, ¿verdad?, de otro jardín.
Vamos a leerlo. Juan capítulo 19, y con esto ya vamos a terminar, donde dice capítulo 19, verso 41, primero. Y el lugar donde había sido crucificado, y en el huerto, un sepulcro nuevo. Otro huerto, distinto al de Getsemaní. Un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí lo sepultan. Más adelante, en el capítulo 20, el verso 13 en adelante, dice: cuando ya resucita el Señor, usted léalo todo en su casa. El verso 13 le dicen los ángeles a una mujer que había ido temprano el domingo por la mañana a ungir el cuerpo del Señor, María Magdalena, le dice: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, escuche esto, ella pensando que era el hortelano. El hortelano era el que cuida el jardín, el que cuida el huerto. No lo conoció a Jesús. Ella vio al hortelano. Ella vio a alguien a cargo del jardín. ¿No es glorioso esto? En el huerto del Edén, su padre cuidaba el jardín. Ahora, el que era el jardinero del huerto donde fue sepultado y resucitó, era el mismo Señor resucitado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. En un jardín se perdió el hombre, pero en otro jardín se encontró al hombre perdido. Amén. Una mujer, escuche, una mujer, María Magdalena, entra a ese huerto, va a buscar al Señor, no lo encuentra. Los ángeles que siempre están en los huertos de Dios. ¿Sabía usted que aquí hay ángeles? Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús, allí está el Señor, pero el Señor está con sus ejércitos angelicales. Los ángeles del Señor están sobre nosotros, nos guardan. ¿Puede dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Quizás usted no ha percibido eso, pero en muchas oportunidades de nuestra vida somos librados por esos ángeles. Usted dice: ¿cómo zafé de esto? ¿Cómo me libré de este problema, de este accidente? ¿Cómo pasé esa situación tan difícil que otros no superan? Los ángeles de Dios me ayudaron. ¿Lo cree? No nos creamos tan fuertes nosotros, por nosotros mismos, por haber superado situaciones difíciles en la vida. Algo de carácter sobrenatural operó en nosotros y nosotros no nos dimos cuenta. Pero Dios siempre nos está cuidando. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero luego, no solamente los ángeles estaban allí. María, buscando al Señor, escuchó que alguien estaba detrás de ella, una presencia estaba allí. Se da vuelta y lo mira, no reconoce a Jesús y le dice: ¿dónde le has puesto? Pensando que era el jardinero del lugar. Dime dónde lo pusiste. Y el Señor le dice: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay mucho para decir acá, pero lo importante de esto es, en ese jardín de la resurrección, ¿sí? Allí estaba el jardinero. Dios necesita siempre un jardinero en sus jardines. Amén. Amén. ¿Te das cuenta a qué nos llama el Señor? A ser jardineros. Porque el jardinero es el que cultiva y cuida.
cosas preciosas. Pero nosotros, como hijos de Dios y a través de la fe, podemos entrar a ese lugar donde no pueden entrar otros. Sacar lo mejor de ahí y traerlo aquí a la tierra. La oración del Padre Nuestro nos dice, el Señor enseñó a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino. Vénganos. Que el reino de los cielos venga a la tierra. Que todo lo bueno de lo bueno que hay en el cielo, en el paraíso de Dios, en el lugar de la presencia de Dios, venga a la tierra. Y ese es el trabajo de la iglesia. Hacer de lo que está en el cielo venga a la tierra. Usted vio que los hombres queremos ir al cielo, pero Dios quiere venir a la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios quiere venir a la tierra. Por eso envió a su Hijo. Pero Él quiere venir a la tierra ya no como un salvador, porque ya lo hizo, ya nos salvó. Él va a volver a la tierra como un conquistador. Amén. Porque Él vuelve pronto. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria a Dios. Él vuelve pronto. ¿Lo quieres? Que nos sorprenda trabajando en su obra, haciendo lo que tenemos que hacer, poco o mucho. Quizás no sepas lo que tienes que hacer, pero si oras y te metes en ese jardín que no está lejos tuyo, y otro día vamos a hablar de dónde está en nuestro corazón, y te metes allí, vas a encontrar cosas buenas, maravillosas, que como el buen padre de familia saca tesoros de su corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria. Y de esa manera tú vas a estar en la capacidad de empezar a administrar los bienes y los favores de Dios. Qué honor, qué privilegio nos da Dios de administrar sus cosas, de administrar lo que Él creó, de poner en nuestras manos, al alcance de nuestras manos, lo que el mundo necesita. El mundo necesita a Cristo, hermano. El mundo está ciego, desesperado, enloquecido, tras las cosas que gobiernan los corazones de los hombres, porque la oscuridad está sobre ellos, porque las tinieblas se ciernen, porque la angustia, la aflicción solo busca ser combatida con un momentito de placer. Y algunos creen que ese momentito de placer les puede durar una eternidad, y eso no es así. Amén. ¿Qué es la vida del hombre sin un soplo? ¿Qué son 70 años, 80 años, 90 años? Hoy algunos llegan a vivir eso. ¿Pero qué es frente a la eternidad? Tú estás aquí hoy, yo estoy aquí hoy, mañana no sé. No sabemos. Oh, yo soy fuerte, joven, sano. Conocí muchos así. No se despertaron al otro día. No supimos más de ellos. Algo les sucedió. En algunos casos nos enteramos, otros no. Dejaron esta vida. Porque el hombre y la vida del hombre es como un soplo. Es como la paja que se quema. Se consume en un instante. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria. ¿Cuántos lo quieren? Amén. ¿Quieres explorar ese jardín? Amén, gloria. ¿Quieres atreverte a meterte a ese lugar? El reino de los cielos es como los niños. El Señor dijo: dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Usted vio que los niños quieren meterse en todo lugar? Cuando más grande ya
Porque el que se quema, ¿verdad?, con leche ve una vaca y llora, dice el refrán por ahí. Ya aprendió que muchas cosas que parecían buenas no lo son realmente buenas. Ya no las procuran, ya van despacio. Pero cuando el niño es pequeñito, él va inocentemente a meterse en cualquier lugar. No tiene temor, no tiene miedo. No tengamos miedo nosotros como niños de entrar a ese lugar de gloria. ¿Alguien quiere entrar? ¿Alguien quiere caminar en ese jardín? ¿Alguien quiere servirse de esos frutos? ¿Alguien quiere administrarlos? ¿Alguien quiere servir a Dios trayendo todo eso a la tierra? ¿Dónde dice eso, pastor? ¿Tú lo entendiste? Eso es lo que importa. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria. Amén. Amén. Lo que digan los demás no importa. No importa. Vale muy poco. Nada. Lo importante es cómo nosotros podemos valernos de las Escrituras para conocer el plan y el propósito de Dios. No es verdad lo que usted dice, pastor Hernán. Fíjate que no le estoy diciendo a la gente que vaya a investigar el infierno. Porque si le dijera, ve al infierno a mirar un poquito por ahí, entonces sí, le doy la razón. Alentamos a buscar al hombre, a buscar la presencia de Dios, a buscar al Señor, a buscar la salvación, a buscar el amor y el poder de Dios, a buscar el paraíso perdido, a buscar ese Edén olvidado, a buscar algo que el ser humano lo dejó de lado, porque nunca lo pudo encontrar, porque el ser humano en general siempre le rechaza y le da la espalda a Cristo, porque quien le da a Cristo la cara y lo recibe y lo acepta, se encuentra con ese paraíso. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiere recibir a Jesús como su Salvador? ¿Habrá alguien en este lugar que le dice sí a Jesús? ¿Habrá alguien que dice, busqué de muchas maneras? Créame, pastor, mire, yo lo intenté de aquí, de allá. Y si he llegado a estas situaciones porque no me han apoyado, no me han ayudado. ¿Sabe la cantidad de veces que he escuchado eso? No encontré apoyo, no encontré un consejo, no hubo nadie que me dijera algo. Bueno, ahora Dios te está diciendo a través de estas palabras que en Cristo hay solución. Ya lo sabes. Hay gracia que recibir. No se ha agotado la mano de Dios de bendecir. No se ha agotado el Señor de repartir su gracia, su salvación, sus dones. El Señor Jesús está para darte lo que Él ha diseñado que tú tenías que tener. Y la salvación es lo que tienes que tener. Vamos a orar. No veo los sugieres ni los diáconos aquí. En el jardín del Edén, los ángeles no faltan, ¿eh? Amén. Ahí están. Gracias. Y los servidores de la iglesia deben de velar por este jardín. Esto es un jardín. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria. Es un jardín donde el que cree recibe. Gloria. Si estás enfermo, da un paso acá al frente. Amén, Y gloria. vamos a orar. Si hay una situación difícil que resolver, cree que Dios va a obrar. Amén. No hay circunstancia adversa en la vida que no tenga solución. Ya lo dijimos muchas veces. Cuando existe un problema, ese problema existe porque tiene su solución. No existen los problemas sin soluciones. Si tú dices, hay un problema,
Yo te digo, hay una solución.